Bienvenidos al tercer tutorial de Python 3, donde echaremos un vistazo a nuestro primer tipo de datos, los números. Bueno, yo estoy actualmente empleando el Commander, espero que vosotros también, si estáis utilizando Windows. Vamos a entrar en el shell de Python, escribiendo Python, dándole intro. Y antes de ponernos a programar, quiero dejar clara una cosa. Absolutamente todo en Python es considerado un objeto. Un objeto tiene atributos y funciones. Así que vamos a alejarnos un poco del programa de momento y vamos a pensar un poco en esto. Imaginemos por un momento un objeto de la vida real, un coche. Tiene atributos como el tamaño, la velocidad, el color. Estos serían los atributos del objeto, del coche. Pero también tiene métodos, que en este caso serían sus funciones, como por ejemplo ir hacia adelante, conducir, frenar, dar marcha atrás, etc. Estos serían sus funciones. Por lo tanto, cada objeto tiene sus atributos y sus funciones. Es lo mismo en Python. Cada objeto tiene sus atributos y sus funciones. Cuando nos refiramos a las funciones de un objeto en Python, haremos referencia a ellas como métodos. Por lo tanto, un objeto tendrá métodos y atributos. Vamos a ver unos cuantos tipos de objetos en estas series. Listas, números, diccionarios, strings, y todas y cada una de ellas tienen sus propios atributos y sus funciones. Así que veremos unos cuantos ejemplos de cada objeto en cada caso, ¿de acuerdo? Bueno, comencemos con los números, que es de lo que va este tutorial, al fin y al cabo, ¿no? En Python existen dos tipos de números, los ints o íntegros, 1, 3, 5, 7, lo que quieras, y los decimales o floats, que es cualquier número con una coma por medio, 1,5, por ejemplo. Si, por ejemplo, quisiéramos saber qué tipo de número estamos utilizando, utilizaríamos una función que viene incluida en Python que es type. Para ello, primero escribimos el nombre de la función, que es type, y luego unos paréntesis para invocarla, y le pasaremos por parámetro un objeto, en este caso el número 5, que es lo que queremos averiguar. Recordad que en Python todo es un objeto, le estamos pasando un 5, que es un objeto, y la función nos devuelve el tipo de objeto que le estamos pasando, en este caso un íntegro, un int. De la misma manera podríamos pasarle, por ejemplo, un número decimal, 3,14. ¿Qué nos devuelve esto? Pues un float, que es un tipo de datos decimal. ¿Qué podemos hacer con este tipo de números? Bueno, pues podemos sumarlos, por ejemplo, 5 más 3 nos devuelve 8, no sé, cualquier otra suma. 5 menos 3 nos da un 2, podemos hacer multiplicaciones, 5 por 3, 15, y también podemos hacer divisiones. 5 entre 5 igual 1. Ah, no, espera, 1.0. Fíjate que nos devuelve un float, no nos devuelve un íntegro. ¿Por qué pasa esto? Curioso, ¿verdad? Utilizamos números íntegros para hacer sumas, restas, multiplicaciones, pero para la división, en vez de devolvernos un número íntegro, nos devuelve un número decimal. Bueno, pues esto es una de las peculiaridades de Python 3, no tiene más. Así que cuidadín con la división. Si queremos devolver un resultado íntegro, usamos la doble barra. 5 entre 5, 1, y nos devuelve un resultado de tipo int. Así que recordad, división en decimal con la barra simple, división para íntegros, barra doble. ¿Qué más podemos hacer con los números? Bueno, pues por ejemplo podríamos hacer el poder. 5 elevado a la quinta, por ejemplo, 3125. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos probar el módulo o el resto de la división. Por ejemplo, 9 entre 4 nos da módulo 1 o resto 1. Usaremos el símbolo de porcentaje para sacar el módulo o lo que queda de resto en esa división. Una cosa más de la que quiero hablar y es el orden de las operaciones. Por ejemplo, la siguiente operación, 5 más 3 por 2. ¿A qué sería igual eso? Pues a 11. ¿Por qué? Pues porque primero multiplicamos 3 por 2 por el orden de las operaciones y luego le sumamos 5, que serían 6 más 5, 11. Y por si acaso, para el que no se acuerde, le dejo una regla sencilla. Os acordaréis del PEMDAS, que son unas reglas mnemotécnicas sencillas para saber que el paréntesis va primero, la E luego son los exponentes, las potencias, raíces cuadradas, etc. Luego la multiplicación y la división, siempre de izquierda a derecha. Y por último, la adición y la sustracción, que es la suma y la resta, ¿no? Lo dejo ahí por si alguien no se acuerda.
Por ejemplo, en el ejemplo anterior quisiéramos hacer la suma primero y luego la multiplicación, pondríamos la suma entre paréntesis, 5 más 3, y luego la multiplicación. Y nos devuelve 16, porque primero hace la suma, 5 más 3, 8, por 2, 16. Tengo claro que esto son matemáticas básicas, pero ahí está, para que quede claro por si alguien no se acuerda. Vamos a cosas más interesantes. Otra cosa muy chula que podemos hacer es almacenar estos números en variables. Por ejemplo, podemos decir que edad igual a 25. Esto almacena el número 25 en la variable edad. Si nosotros llamamos a la variable otra vez, nos devuelve 25. También podemos añadir a una variable edad más 5, nos devuelve 30. Ojo, esto no cambia la variable edad, simplemente devuelve lo que es el resultado de esa ecuación. Si quisiéramos volver a ver edad, nos devuelve la variable inicial que estaba asignada, en este caso 25. Y si, por ejemplo, lo que queremos hacer es actualizar el valor de una variable o asignarle otro valor, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es llamar la variable edad y le ponemos el signo igual, edad más 5. Esto lo que hace es al valor antiguo le añade 5, por lo tanto, ahora mismo si llamamos a edad nos devuelve 30. Pero hay una manera más sencilla de hacer todo eso. Podemos hacer simplemente edad más igual 5. Eso lo que hace es sumarle 5 al valor de edad, sea el que sea que tenga en ese momento. Podríamos hacer exactamente lo mismo con la resta, solo que en vez de más igual ponemos el menos igual. Pasaría lo mismo si usáramos, por ejemplo, el símbolo de dividir. Sería dividir igual entre 2 y nos asignaría el resultado, que sería 15, a la variable edad. Bueno, pues sabiendo todo esto, lo que podemos hacer es un pequeño ejercicio, nada muy complicado, simplemente un par de asignaciones de valores a variable y una sencilla fórmula. Vamos a ver cuánto podemos ahorrar al mes, por ejemplo, para que veáis la utilidad que puede tener esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio entonces. Declaramos las siguientes variables, por ejemplo, salario es igual a 1000, euros, dólares, lo que queráis. De momento no nos preocupamos por eso. ¿Qué más podemos hacer? Podemos poner que las facturas valgan 200 y el alquiler, pues no sé, por ejemplo 500. ¿Qué hacemos? Pues declarando todas estas variables luego podemos sacar una fórmula con los ahorros totales. Entonces nos faltaría, por ejemplo, por poner la comida, que son otros 200, ¿no? Entonces lo que podemos hacer ahora es declarar una variable nueva llamada ahorros y ahorros será igual ¿a qué? A salario menos mis facturas menos mi alquiler y menos la comida. De forma que si yo luego llamo a la variable ahorros, podremos ver el resultado de esa operación, que serían 100. Pues podría ahorrar mensualmente 100. Podemos hacer este tipo de operaciones, luego ya más adelante a un nivel un poco más complejo, a lo largo del cursillo este, pero ya tenéis una pequeña introducción a los números y las variables. Nos vemos en el siguiente vídeo con los strings.